6:59 en este día martes. Vamos a la siguiente hora, ¿le parece? Con muchas más noticias de la información nacional e internacional. Hay que darle gasolina a los precios anteriores. Esto hasta que llegue el nuevo decreto. Así es. Igual, la tarifa de transporte vuelve a la anterior. Exactamente. También, todo vuelve. Todo vuelve. ¿Qué vuelve también? Hoy no circula. Así es, hoy rige la medida, hoy no circula, así que tienen que estar atentos los carros que su placa termina en 3 y 4. Eso, 3 y 4. Los niños a clases. También ya están niños en y hoy también empezaron nuevamente las clases. Qué bueno, se va normalizando. Hay que normalizar, hay que volver nuevamente. Tenemos 14 días perdidos. Hoy es quincena, ¿no? Así es. ¿Y cómo van a pagar con tanta paralización? No hay plata ahorita. ¿Y ahora cómo hacemos? Así que, ecuatorianos, queridos, quiteños, salgamos a trabajar, a ponerle a arrimar el hombro y a ponerle muchas ganas que necesitamos producir. El país depende, esto es una cadena, depende de nosotros. Así que esa es nuestra invitación. Y bueno, ese es un buen mensaje para empezar este día martes. Vamos a iniciar con las noticias. Las reformas laborales y el veto al Código Orgánico Integral Penal serán enviados esta semana a la Asamblea Nacional. Así lo confirmó el presidente Lenín Moreno. Tras conocerse la derogatoria del decreto que pretendía la eliminación de los subsidios a los combustibles, el presidente Lenín Moreno se pronunció este lunes en cadena nacional. He firmado ya la derogatoria del decreto 883 y estamos listos para continuar el debate sobre uno nuevo, mejorado, tal como nos comprometimos. Aseguró que esta semana enviará a la Asamblea Nacional las reformas laborales, las cuales por las manifestaciones no llegaron al legislativo. Esta semana entregaremos a la Asamblea Nacional el proyecto para la reactivación productiva y el empleo y seguimos adelante. Moreno también sostuvo que a lo largo de estos 5 días enviará el veto total o parcial al COIP. También esta semana entregaré a la Asamblea el veto al Código Orgánico Integral Penal. Contiene muchos temas importantes y los equipos trabajan sin descanso, con énfasis en los asuntos de seguridad y lucha contra la corrupción. Informó Marilyn Jaramillo. El decreto ejecutivo 894, que deja sin efecto el polémico decreto 883, fue emitido este día lunes por el presidente Lenín Moreno. Una vez el mencionado decreto sea publicado en el registro oficial, la gasolina extra, Ecopaís y el diésel vuelven a los precios establecidos antes de la vigencia del decreto 883. Las estaciones, mucha atención, de servicio deberán modificar nuevamente los precios de estos combustibles a partir de las 0 horas de este día martes. Si bien el acuerdo alcanzado entre el Ejecutivo y la CONAIE para que las protestas finalicen fue cerrado la noche del pasado 13 de octubre, no fue hasta este 14 de octubre en horas de la tarde que el decreto 894, mismo que deja sin efecto el decreto 883, fue firmado por el primer mandatario Lenín Moreno. El documento, que consta de 2 artículos, una disposición transitoria, una derogatoria y una disposición final, señala que con su emisión se queda sin efecto el decreto ejecutivo 883. Sin embargo, en su artículo 2 continúa y se manifiesta: procédase de manera inmediata a la elaboración de un nuevo decreto que permita una política de subsidios de combustibles, con enfoque integral, criterios de racionalización, focalización y sectorialización, que precautele que estos no se destinen al beneficio de personas de mayores recursos económicos ni a contrabandistas de combustibles. Mientras esto sucede, se aclara en su disposición transitoria que las gasolinas extra, Ecopaís y diésel, hasta que se expide el nuevo decreto ejecutivo, vuelven a los precios establecidos antes de la vigencia del decreto 883. De esta manera, los precios en las estaciones de servicio se implementarán desde las 0 horas del día martes 15 de octubre. Informó Javier Rosero. Y tras el acuerdo alcanzado entre el gobierno y el sector indígena, la CONAIE en rueda de prensa detalló los alcances de la negociación. Además, se indicó que trabajan con la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo para revisar la situación de las personas detenidas durante las jornadas de protestas. Misión cumplida, mi querido pueblo ecuatoriano. Así, Jaime Vargas, presidente de la CONAIE, rindió cuentas del acuerdo alcanzado con el gobierno a los movimientos indígenas de la costa, sierra y Amazonía, que durante 11 días participaron en las protestas. En este marco, indicó que los efectos causados por la eliminación del subsidio a los combustibles extra y diésel deberían reverse lo más pronto. Si es la posibilidad, desde esta tarde o más tardar hasta mañana, tendrán que normalizarse todas las tarifas. La gasolina, diésel, los pasajes. Volvió a insistir en el pedido de renuncia de los titulares de las carteras de Estado, de Defensa y de Gobierno. Pedimos al señor presidente, sin miedo,
que tiene que ir la señora Romo, la ministra del gobierno, tiene que ir a la casa. Y el ministro de Defensa, señor Jarrín. Esto mientras que en torno a los detenidos registrados durante las jornadas de protestas, indicaron que ya se trabaja en ello. Estamos trabajando con la Fiscal General del Estado, con la Defensoría del Pueblo, con las Naciones Unidas. Hay un compromiso serio que todos los detenidos a nivel del país, sin excepción, serán liberados a nivel del país. Pero hay un proceso que tenemos que cumplir. Otro, hemos pedido también y hemos presentado medidas para que no haya persecución política. La Organización de Naciones Unidas y la Conferencia Episcopal son veedores para que estos acuerdos se cumplan. Sin embargo, indicaron que estarán vigilantes. Ni un milímetro atrás, compañeras y compañeros. Finalmente, ante los daños e inconvenientes registrados en la capital, los dirigentes presentaron sus disculpas. Decirlo al pueblo de Quito, pedirle mil disculpas por todo lo que haya pasado. Pero esta lucha no ha sido en vano. Hemos logrado el objetivo para todos y todas. En Quito informó Adriana Rojas. Veamos, amigos queridos, qué es la CONAIE y cuál ha sido su papel dentro de las decisiones estatales a lo largo de estos últimos 33 años. Esto a pesar de ser un grupo de minoría en el país, 7%. Marilyn Jaramillo nos amplía la historia de esta organización indígena que logró la derogatoria del decreto 883. Veamos. 11 días de intensas protestas y se vio en todo el Ecuador el papel protagónico del movimiento indígena en el país, tras rechazar las medidas económicas del presidente Moreno. Y la historia lo reconoce. Hablemos ya de la década de los 80. Es en 1986 cuando nace la CONAIE. Se crea la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador durante el régimen de León Febres Cordero. Cuando nació la CONAIE, nació con el liderazgo de Luis Macas, de Valerio Grefa o de Nina Pacari. Ellos fueron los líderes de esa época. Entonces, ellos van dejando una herencia política, un espacio político de actuación. Y eso permite que las decisiones de un gobierno sean a presión con la presencia del grupo indígena. Para 1990 se inicia el primer levantamiento indígena que es dirigido por la CONAIE. Se toman primero la iglesia de Santo Domingo en Quito y luego cierran carreteras. Demandaban entonces el Estado plurinacional, acceso a las fuentes de agua, legalización de tierras, entre otros. El gobierno de Rodrigo Borja instaló mesas de diálogo con los dirigentes. 2 años después, tras las fuertes presiones al gobierno de Borja, la Organización de Pueblos Indios de Pastaza logra el reconocimiento de miles de hectáreas a favor del pueblo quichua y xivia. Mientras que en 1994 la CONAIE, durante el régimen conservador de Sixto Durán Ballén, realiza un nuevo levantamiento indígena en contra de la aprobación de la ley agraria, haciendo que el gobierno dé marcha atrás. Para 1997, la CONAIE forma parte activa de las movilizaciones en contra de Abdalá Bucaram, iniciando con el cierre de carreteras y luego marchas sobre la ciudad de Quito. A tan solo 6 meses, Bucaram deja el poder. Luego, el 21 de enero del 2000, los indígenas se levantan en contra del gobierno de Yamil Maguad. Realizan movilizaciones en Quito y en alianza con mandos medios del Ejército de Ecuador se toman el Congreso Nacional. El presidente de la CONAIE, Antonio Vargas, forma parte activa de este proceso. Maguad, luego de una intensa protesta social tras el feriado bancario, abandona el poder. Esa fusión que se dio entre indígenas y militares dio un resultado efectivo que fue la destitución de un presidente. 2 años después, durante el gobierno de Lucio Gutiérrez, dirigentes de la CONAIE pasan a ocupar carteras de Estado, destacando Nina Pacari como ministra de Relaciones Exteriores y Luis Macas como ministro de Agricultura. Luego, la misma CONAIE, en 2005, participa de las movilizaciones que derrocan al entonces presidente Lucio Gutiérrez. 3 años después, la CONAIE organiza movilizaciones en contra de la firma del Tratado de Libre Comercio TLC durante el gobierno de Alfredo Palacio. Mientras que desde el 2007 hasta el 2017, durante la época de Rafael Correa, la CONAIE pasó de ser aliada a opositora, pues varios de sus líderes, como Pepe Acacho, Marlon Santi, Yacu Pérez, Salvador Quispe, Lourdes Tibán, entre otras, fueron señalados incluso como agitadores en las sabatinas gubernamentales. ¿Pero qué demuestran las paralizaciones indígenas? Los indígenas son una fuerza que representan un enclave y una última decisión que podría tomar el gobierno, como lo hicieron el día de ayer,
¿Qué demuestran ellos? Su unidad, su idioma que los conecta, su identidad indígena. Eso es lo que les identifica y lo que les ha hecho triunfar en sus luchas políticas. Es así como tras la fuerte presión indígena, el presidente Lenín Moreno derogó el decreto 883, informó Marilyn Jaramillo. Y a pesar del acuerdo alcanzado en Quito, indígenas y representantes de organizaciones sociales decidieron continuar tomados del edificio de la gobernación de Pastaza, en Puyo. Decenas de personas hacen vigilia en sus alrededores para exigir la renuncia o destitución de la gobernadora Carolina Valdivieso. Un grupo de indígenas y representantes de algunas organizaciones sociales permanecen tomados la gobernación de Pastaza, en Puyo. Es una medida de presión, advierten, para que renuncie o se destituya a la gobernadora Carolina Valdivieso, a quien cuestionan por cuánto durante el paro se ausentó de sus oficinas cerrando las mismas y, según señalaron, sin afrontar como representante del gobierno sus reclamos durante la jornada de protesta. Nosotros con gobernadora no tenemos que hablar nada, porque ella no nos dio la cara cuando nosotros estábamos aquí. Se instalaron en lo que denominaron una asamblea popular y su objetivo era el de nombrar a quien propondría al presidente Lenín Moreno para que lo reemplace. Sin embargo, la misma se suspendió debido a que esperan el retorno de las delegaciones que se movilizaron a Quito. Sí se puede sugerir como nacionalidad y la sociedad unos 2, 3 nombres para que se considere el cambio, no solo aquí en Pastaza, sino en el país. Esta medida ha provocado el malestar entre los comerciantes que están alrededor del edificio gubernamental porque no pueden normalizar sus actividades, lo que les ocasiona pérdidas económicas. Uno de ellos se atrevió a exigir que termine este episodio en medio de los manifestantes. No con las amenazas vienen aquí a querernos intimidar. Eso no lo vamos a permitir. Este hecho provocó la reacción de los indígenas, quienes le expulsaron del lugar a empeñones, amenazas y agresiones. Después cargaron contra la prensa, a la que acusan de corrupta e impedían que sigan cubriendo estos acontecimientos en medio de insultos e igual de amenazas. La defensora del pueblo justificó en alguna medida la acción violenta de los indígenas y dijo que hay que comprender sus códigos culturales. Y en ese sentido todos debemos autoeducarnos y aprender a respetar todos esos procesos culturales de ellos. De su lado, la gobernadora Carolina Valdivieso dijo que está despachando asuntos inherentes a su función desde un cartel policial. Informó Kelito Apanta. Y después de participar en las movilizaciones realizadas en Quito, convocadas por la CONAIE, indígenas amazónicos de Pastaza y Morona, Santiago, regresaron al Puyo, donde fueron recibidos con algarabía. Varios de ellos hablaron de sus experiencias vividas durante las manifestaciones. Los detalles le contamos en la siguiente nota. Al caer la tarde de este lunes, un grupo de indígenas amazónicos fue recibido bajo el grito de héroes y guerreros de la selva por parte de decenas de personas que se apostaron en los bajos de la gobernación de Pastaza, en Puyo. Los Shuar, Achuar, Xiviar, Quichuas y de otras nacionalidades llegaron a esta ciudad bajo el canto de Sí se pudo. Varios intervinieron y cada quien contaba sus propias historias de su participación en la movilización indígena. En la ciudad, allá en la capital, estaba muy dura la situación, en un momento complicado porque nos atacaban los militares y policías. Hay quienes decían que se encontraron inmersos en un verdadero campo de batalla, en un escenario diferente a la selva en la que viven y desarrollan sus actividades. Y tengo varias quemaduras en la parte del cuerpo de los perdigones que nos lanzaron y los gases. O sea, mis ojos rojos están por las intensas noches que no he podido dormir. Ahora dicen que regresan a casa con la satisfacción de lo que llaman un triunfo que no es solo para los indígenas, advierten, sino para todo el pueblo ecuatoriano, refiriéndose al acuerdo con el gobierno y la suspensión del decreto 883 que elimina el subsidio a los combustibles. A pesar que nos querían derrotar, pero hemos dando la lucha para poder luchar y salir con la victoria, compañeros. Pero a un costado de quienes celebran, una mujer guardaba una historia diferente. Abrazando a su tierna hija, dice que ahora regresa a su comunidad Shuar de Nayumetza sin su esposo, con quien viajó a Quito para participar en las manifestaciones.
Sin embargo, desde hace varios días desapareció y nadie le da alguna noticia sobre su paradero. No me llamó nunca, no hablé nada, solamente un chico que ha llegado ayer me ha dicho que estaban ellos en la primera fila cuando los militares empezaron a dispararles y nunca más se volvieron a encontrarse. Son las historias que deja la movilización indígena y en la que los amazónicos tuvieron una protagónica participación, informó Kelly Toapanta. Y en Cuenca se dio la marcha convocada por la prefectura de la Azuay, la misma que fue liderada por Yacu Pérez. Contó con la presencia del FUT, movimientos sociales y campesinos, UNE, gremios de choferes y ciudadanía en general. El objetivo es agradecer a la comunidad el apoyo al sector campesino e indígena. Luego de 12 días de paralización y manifestaciones continuas en contra de las medidas económicas, la capital Azuaya volvió a su ritmo normal. Los mercados empezaron a abastecerse de la mayoría de productos, sobre todo frutas y otros alimentos de la costa y oriente. Con lo que se arregló, la verdad, estamos muy contentos. Igualmente, la venta de gas, aunque en forma paulatina, empezó a darse en las distribuidoras. Además, el transporte también volvió a su habitual recorrido. Cerca de las 11 se desarrolló una multitudinaria marcha que recorrió las principales calles céntricas de la urbe Morlaca. Esta masiva presencia fue convocada por el doctor Yacu Pérez, prefecto provincial de la Azuay. Invitación que recibió el apoyo de varias organizaciones sociales, del FUD, choferes, maestros de la UNE, jubilados, mercados y ciudadanía en general. La presencia masiva en esta marcha significó para los campesinos e indígenas el mensaje más que de victoria en su lucha por la derogatoria del artículo 883, un aviso de que seguirán atentos a los diálogos de la Comisión Gobierno Indígenas. Hasta estar el Ecuador libres y 1000 veces libres cuando caminemos por el camino de la verdad y la libertad. ¡Que vivan nuestros hermanos en nuestros corazones! Los otros miles de participantes fue para agradecer a los protagonistas principales de la jornada de protesta que se dio en el país. A esto se unieron los estudiantes universitarios, cuyo mensaje fue de apoyo al pueblo, pero sin banderas políticas. De la Universidad de Cuenca queremos agradecerles y queremos dar el apoyo a la lucha del pueblo. Sin banderas políticas, sin... La manifestación terminó en los bajos de la gobernación ante la prudente mirada de los miembros de la policía. Desde la ciudad de Cuenca, informó Francisco Ramírez. Y amigos, queremos invitarles hoy a nuestro segmento del invitado con Miguel Rivadeneira. Entrevistará a José Augusto Briones, el secretario general de la Presidencia de la República. Se va a analizar el diálogo, el acuerdo y la construcción de un camino de normalidad en el país. En breves minutos, son las 7:17, 7:30 aproximadamente, en nuestro segmento del invitado con Miguel Rivadeneira. Vamos a una pausa comercial, amigos televidentes. Al retornar les contamos que las clases perdidas en los centros educativos no serán recuperadas los fines de semana. Ya regresamos con esta información y más. Gracias amigos por acompañarnos en la señal de Televicentro 7:21 de la mañana. Mucha atención, por disposición del Ministerio de Educación, las clases se reanudan este día martes 15 de octubre. Según lo anunció la ministra, los días de clase perdidos por los estudiantes no serán recuperados los fines de semana. Veamos. Las garantías de seguridad y movilidad para los estudiantes del país están garantizadas. Esto una vez las protestas en diferentes puntos de la nación finalizaron. Después de una evaluación rigurosa de todo el proceso y porque ya estamos sentados en la mesa de mediación y diálogo, consideramos que ya es momento de volver a la normalidad. Con este criterio, la cartera de Educación dispuso que todos los establecimientos, sean estos fiscales particulares o fiscomisionales a nivel nacional, retornen a clase este martes 15 de octubre. Para beneficio de las familias, los días de estudio perdidos no serán compensados los fines de semana. Con eso quiero decir que no se van a recuperar los sábados ni horas extras durante la semana, porque las personas trabajan, estudian, tienen programas de esparcimiento y de unión familiar. Pero de igual manera, estos días perdidos de clase tienen que ser recuperados. Por lo tanto, lo que sería es prolongar las clases al final del trimestre. Además, aseguró la ministra, los días de clase a recuperar serán inferiores a los perdidos. Esto debido a que se sostiene un programa distinto en donde existirán otros componentes que permitan generar ambientes de aprendizaje sin necesidad de ir a los establecimientos educativos.
Habrá un componente de trabajo autónomo en las casas, proyectos, tareas de reflexión, de investigación, escolares, extracurriculares. También las instituciones tendrán su margen de autonomía para decidir según su contexto y necesidades cómo recuperar las clases. Producto del paro que se extendió por 11 días, se registraron en Quito 5 instituciones que fueron violentadas. Sin embargo, dijo la ministra, las pérdidas no son de mayor necesidad, por lo que se reitera que en todos los planteles educativos las clases se reinstalan este martes 15 de octubre. Informó Javier Rosero. Y en horas de la noche de este lunes, la Agencia Nacional de Tránsito, mediante un comunicado, informó que en estricta aplicación del decreto ejecutivo 894, que dejó sin efecto la eliminación de subsidios a los combustibles, se derogan también las resoluciones 77 y 81 respecto a las tarifas de transporte urbano, intra e interprovincial. Esta decisión se formalizará hoy en una sesión extraordinaria del directorio. Fue detenida la prefecta de Pichincha, Paola Pavón, tras el allanamiento a su vivienda autorizado por la Fiscalía. Allí se habrían encontrado indicios de una presunta investigación de las manifestaciones perpetradas en Quito y en varias ciudades del país. Además, las autoridades allanaron el domicilio del ex asambleísta Virgilio Hernández. Le contamos. La Fiscalía, en coordinación con la Policía Nacional, ejecutaron el allanamiento a la casa de la prefecta de Pichincha, Paola Pavón. Según información de la Fiscalía, en el lugar se encontraron equipos tecnológicos, teléfonos, sustancias sujetas a fiscalización y documentación. No tienen una sola prueba. Las volquetas, que me demuestren las volquetas. Las vías cerradas, que me demuestren. La vivienda del ex asambleísta Virgilio Hernández también fue allanada por la policía. En el interior se encontró dinero en efectivo, dispositivos electrónicos y otros elementos. Sin embargo, la Fiscalía, a través de su cuenta de Twitter, informó que no existe parte policial sobre una supuesta detención de Virgilio Hernández. Esto luego de que el gobierno nacional acusara a varios funcionarios del expresidente Correa de ser algunos de los presuntos instigadores para las manifestaciones, que terminaron en saqueos y destrucción de varios bienes públicos y privados de Quito y otras ciudades del país. Correa, Pavón, Patillo y Hernández estuvieron en Venezuela recibiendo órdenes del sátrapa latinoamericano. Familiares, amigos y simpatizantes de los detenidos llegaron a la unidad de flagrancia. Creemos que esta detención es injusta y es arbitraria, y esta prisión de Paola Pavón. El exdefensor del pueblo, Ramiro Rivadeneira, mencionó que vigilará la acción de las autoridades para evitar vicios en el proceso de investigación. Porque lo que ha ocurrido aquí es una protesta política, ciertamente, y tienen que salir en libertad. La Fiscalía indicó que también se detuvieron a Pablo D. y Cristian G., al parecer asesores de la prefecta y el exasambleísta. Se espera que la audiencia de formulación de cargos se realice en las próximas horas, informó Sofía Vintimilla. Y la prefectura de Pichincha rechazó la detención de la principal autoridad de la entidad, Paola Pavón. A pesar de ello, mencionaron que apoyarán con la limpieza de la ciudad. El viceprefecto de Pichincha, Alexandro Tonelo, relató los hechos sobre el allanamiento a la vivienda y la detención de la prefecta de Pichincha, Paola Pavón. Se trata de la primera autoridad de la provincia, electa democráticamente en las urnas el pasado 24 de marzo. Nos preguntamos, ¿cómo podemos confiar en el Estado de Derecho? Solicitó que se respete la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Constitución y las leyes de la República. El gobierno debe saber que en democracia hay oposición política, que no es delito disentir o tener una opinión distinta, que no es lo mismo adversario que enemigo. Mencionó además que la prefectura de Pichincha colaborará en la limpieza de la ciudad para que todo vuelva a la normalidad. Que todo vuelva a la normalidad, habilitando vías y retomando un camino próspero para Pichincha. Dio a conocer que en los días de manifestaciones, la prefecta habría puesto al servicio de la ciudadanía las ambulancias y equipos médicos para dar atención a los heridos. El pueblo de Pichincha la eligió para estar al frente del gobierno provincial, para que ahora debe abordar las diferentes urgencias que necesita la provincia tras tantos días de convulsión. Para finalizar, mencionó que seguirán trabajando para que Pichincha vuelva a ser un pilar de desarrollo.
informó Patricia Aldaz. Mucha atención, el gobierno mexicano en un comunicado informó que 6 personas se encuentran protegidas en su embajada en Ecuador. 3 de ellos son legisladores. Se trata de Luis Fernando Molina, asambleísta alterno nacional, la asambleísta nacional Soledad Buendía y su pareja, Carlos Viteri, asambleísta nacional y su cónyuge, Tania Pauquer y Leonidas Aníbal Moreno Ordóñez, procurador síndico de la prefectura de Pichincha. A esta lista se suma la asambleísta Gabriela Rivadeneira, quien se encuentra resguardada en dicha sede diplomática desde el 12 de octubre. Todos vinculados al movimiento Revolución Ciudadana, afín con el expresidente Rafael Correa Delgado. México señala que sus acciones es con respeto y protección de los derechos humanos, pero recalca su postura de no intervención. Y la jueza Andrea Patiño dictó prisión preventiva para la exalcaldesa de Durán, Alexandra Arce, y Erika M. por presunto delito de asociación ilícita para la paralización de servicios, rebelión y discordia con relación a las manifestaciones y paro de actividades en el cantón desde el pasado 3 de octubre. En la diligencia, las autoridades de la Fiscalía presentaron pruebas para la investigación que se sigue a la exfuncionaria municipal. César Litardo, el presidente del Legislativo, mencionó que durante los días de protesta, la Asamblea Nacional fue garante de la estabilidad del país. Además, mencionó que para reparar los daños causados a la edificación se necesitan alrededor más o menos de $50.000. Veamos. Tras el acuerdo entre el gobierno y el movimiento indígena, César Litardo, presidente de la Asamblea Nacional, mencionó que el país recuperó la paz. Ratificar que esta asamblea pasará a la historia como la asamblea que en estos momentos complejos siempre generó estabilidad democrática en el Ecuador. Resaltó que los asambleístas durante el proceso fueron garantes de la estabilidad del país y que no sesionaron por la falta de seguridad. Hubo en algunos momentos un intento de generar desde la asamblea un golpe de Estado, de generar inestabilidad democrática. Hay ya varias personas detenidas, de hecho creo que las personas detenidas sobrepasan más de 1.000. Además, calificó como un acto terrorista el ataque que sufrió el edificio de la Asamblea y de la Contraloría. Si es que la justicia, que es la entidad encargada de determinar responsabilidad en estos casos, tiene evidencias de que existe algún tipo de asambleísta que ha incumplido la norma jurídica, la Asamblea tendrá que dar todo el respaldo primero jurídico y político para que se procesen. En cuanto a la reparación, mencionó. Aproximadamente $40.000 a $50.000 es lo que un poco la Asamblea podría necesitar para reconstruir. El presidente Litardo mencionó que la Asamblea garantizará las medidas para que vayan dirigidas a los más pobres. Y que esta Asamblea va a estar presta para actuar de manera inmediata cuando el gobierno envíe el proyecto económico urgente que tramitaremos de manera célere para poder generar también estas ideas al país. Por otra parte, se refirió a un ataque que habría sufrido su familia. Fueron momentos muy complicados para mi familia, sobre todo porque ellos no tienen ninguna responsabilidad política sobre lo que pasa en el país o lo que mis decisiones o mis acciones puedan tomarse como un ejemplo. Informó Patricia Aldaz. Y el municipio de Quito ha impulsado la denominada Minga por Quito. Varias instituciones municipales y ciudadanos se han convocado en diferentes puntos para limpiar la capital después de la devastación causada en 11 días de manifestación. Aunque la denominada Minga por Amor a Quito se proclamaba pacífica, hubo un grupo de personas que, gritando consignas, sacaron a varios medios de comunicación. Horas antes, nuestro equipo pudo constatar que desde tempranas horas varios ciudadanos, entre ellos miembros de entidades públicas, se apostaron en las afueras de la Contraloría General del Estado para iniciar con esta limpieza a Quito. Sí, realmente estamos aquí apoyando, colaborando con la limpieza de la ciudad. Desde las 11 de la noche nos hemos puesto a trabajar en las diferentes calles, en las diferentes avenidas. La devastación en la que quedó al menos de ese sector fue inmensa. Adoquines por doquier,
piedras y palos fuera de su lugar y un profundo olor a gas lacrimógeno y polvo invadían cuadras enteras. Según las autoridades municipales, desde hace varios días se han realizado informes para identificar a los vándalos que destruyeron a la ciudad. Es a interponer las acciones legales y todos los medios que el ordenamiento jurídico prevé para impedir que los eventos que ocurrieron y que produjeron daños a la propiedad pública queden en la impunidad. Según el ingeniero Mauricio Rosales, gerente del EMOP, el costo de lo dañado en Quito supera $1 millón. Eso sin contar el centro histórico. Nosotros tenemos afectaciones en vías, en espacio público, en monumentos. Usted puede ver que toda la ciudad está grafiteada. Tenemos semáforos, tenemos señales, tenemos baches que tenemos que arreglar. El alcalde Jorge Yunda dice que ya se han iniciado diálogos con el exterior para encontrar ayuda económica. El Departamento de Relaciones Internacionales del municipio de Quito ha salido ya fuera del país a hacer los contactos con diferentes ciudades en el mundo que ya han comprometido la ayuda especialmente al patrimonio. Mientras tanto, las acciones de limpieza continuarán. En Quito informó Andrea Urbe. Y es que, amigos, además de los bienes públicos que se destruyeron durante 11 días de manifestaciones en el Distrito Metropolitano de Quito, hubo muchos bienes privados que también se vieron afectados y violentados, sobre todo los alrededores de la Asamblea Nacional. Varios locales comerciales fueron invadidos por vándalos que saquearon absolutamente todo. Las historias de esto, quiero que presten atención. Saskia Villalba ha trabajado durante años en este local ubicado frente a la Asamblea Nacional, un restaurante. Este local de comercio, junto con uno de comida rápida, han sido para ella y su esposo la fuente de sustento económico de su familia. Ha sido causa de alegrías por mucho tiempo, pero hoy no. Al verlo se le inundan los ojos de lágrimas, pues está completamente destruido. Durante las manifestaciones, un grupo de vándalos ingresó y se llevó todo. Me quedo con las manos vacías, exactamente. Me quedo en la calle, tantos años de lucha con mi esposo. Es el trabajo del día. Si se han llevado hasta donde tenemos las cucharas, los cubiertos, no tengo una cuchara, no tengo un cuchillo, no tengo nada. Aunque su esposo llegó justo en el momento, no pudo hacer nada. Vecinos pudieron grabar el hecho. En este video, por ejemplo, se ve cómo, con ayuda de un palo enorme, los vándalos logran ingresar. Vine y esto era una batalla campal, todo esto habían destruido, todo el parqueadero, estaban aquí adentro. Y cuando yo grité a la policía lo que hizo es arremeter con gas, dispararon bombas lacrimógenas, pero aún así ellos se pusieron en la parte posterior y luego cuando la policía se fue, me cogieron aquí, me maltrataron, me pegaron, me patearon en la cabeza. Aquí sin mucha dificultad se llevan tanques de gas, ollas. Se llevan el trabajo de muchos años. Esto no puede quedar así, yo no me puedo quedar en la calle con manos cruzadas y con mis hijos, ¿qué les doy de comer? Si este es nuestro sustento del día a día, y nuestros empleados igual. Pero no es el único caso. Para precautelar su kiosquito de caramelos, el señor y la señora Villa dejaron embodegando su mercancía en un cuarto alquilado. Su sorpresa fue cuando llegaron este lunes a ver que no quedaba nada. Se lo habían llevado todo. Yo tenía la bodeguita que yo arrendaba aquí por mis cositas, pero ¿qué pasa? Que me han roto todo, se han llevado las cosas, lo poco que tengo para yo sobrevivir, eso se me van llevando. Aquí nosotros el día martes sacamos a machetes a mucha gente y vino un policía, me grabó diciendo que yo estábamos apoyando a la manifestación, cuando estábamos cuidando nuestra fuente de trabajo, nos quedamos en la calle. A mí me niña eso, niña, ¿cómo va a comenzar de nuevo? Varios centros comerciales cerraron sus puertas durante las manifestaciones, pero eso no fue garantía de nada. Al regresar a trabajar después de haberlo dejado 11 días, se dieron cuenta que no tienen cómo, no tienen con qué. Tendrán que ser como el fénix. Deberán volver a nacer literalmente de entre las cenizas. En Quito informó Andrea Urbe. Y la Federación de Cámaras del Ecuador cuantifica en $2.600 millones las pérdidas económicas en el sector como consecuencia de la paralización indígena. Al respecto, analizan la posibilidad de acceder a financiamiento con la banca privada o pública para enfrentar los problemas económicos que se les presentará.
Literalmente, una vez que pasó la tormenta, la Cámara de Comercio de Quito da cuenta de las secuelas de lo que fue la paralización indígena. Quien paga los platos rotos en este momento va a ser el sector productivo. Tiene que seguir endeudándose, tiene que ver de dónde consigue dinero, tiene que pagar las cuentas y tenemos que ver cómo trabajamos con diferentes sectores del gobierno, la banca pública, la banca privada, el IES y el SRI. ¿Por qué? Porque el principal problema que tienen los negocios pequeños, medianos y muchos negocios del país es la liquidez. Para la Cámara de Agricultura no es fácil calcular a cuánto ascienden las pérdidas económicas, esto por diferentes razones. No es tan sencillo decir cuánto perdió un sector u otro, porque hay sectores que perdieron la producción de ese día o de los días que no pudieron entregar, y hay otros sectores que perdieron la producción del futuro. Hubieron daños en fincas ganaderas, asaltos, hubieron daños en agroindustrias, hubieron ataques directos al sector florícola. Las pérdidas para el sector, inclusive comercial, yo creo que no va a ser fáciles de cuantificar. La Federación de Cámaras del Ecuador sí da cifras, serían 2.600 millones de dólares en contra por la paralización indígena. Y esto es gravísimo porque el Ecuador atraviesa un momento económico muy difícil. Como sector productivo nosotros hemos sido muy claros y nos reafirmamos. El Ecuador tiene que tener un equilibrio o balance fiscal. Si es que no tenemos un equilibrio económico, no podemos aspirar a crecer, a desarrollarnos. Con esos números, demandan también ser parte de la mesa de diálogo. Un tema que es fundamental. El sector privado genera 9 de cada 10 empleos. Por lo tanto, genera la inversión privada. Por lo tanto, debemos ser tomados en cuenta también dentro de todos los diálogos que se están haciendo. Informó Héctor Romero. Y es que, amigos, las paralizaciones afectaron las exportaciones a nivel nacional. Productores que representan los principales rubros de ingresos no petroleros disminuyeron sus envíos. Le contamos. Fueron 11 días donde las actividades de distintos sectores de la economía se tornaron irregulares debido al paro nacional y las exportaciones también se vieron perjudicadas. Sergio Murillo, presidente de la Asociación de Terminales Portuarios Privados del Ecuador, habla de una afectación del 10 al 12% en volúmenes de exportación. Si bien en banano podemos hablar de un 10-12%, en flores son cifras cercanas al 80-90% que se dejó de exportar y que su recuperación no va a ser inmediata, precisamente porque el tema logístico, el barco no espera, el barco es inmune a lo que pueda pasar en cualquier país. Aproximadamente 8.000 contenedores de exportación salen del país semanalmente y desde Guayaquil sale la mayor cantidad de dichos contenedores. Por tanto, con las paralizaciones se generan grandes pérdidas económicas. Es decir, si no se cumplió algo en la semana pasada, eso no se recupera en la siguiente semana, no necesariamente. En el 99% de los casos no lo va a recuperar. Las cifras de pérdidas están más dirigidas hacia los sectores que nosotros servimos, es decir, banano, cacao, camarón, todo el comercio exterior. Murillo explica que para unir esfuerzos y retomar el desarrollo normal de actividades productivas, se han reunido con el vicepresidente Otto Sonnenholzner. El primer objetivo era tener paz y lo estamos viendo. Si bien la operación se disminuyó en la parte portuaria la semana pasada y los días anteriores, hoy es una tranquilidad que podemos decirla frágil, pero estamos tranquilos. Estamos operando como se venía operando antes del 3 de octubre. Informó Adriana Peralta. Un saludo afectuoso este martes a los televidentes de Televicentro, Noticiero El Comercio TV y a los amables oyentes de Ecuador Radio a través de Platinum FM y Radio Quito, la voz de la capital. Ustedes saben, anoche, por resolución del presidente Moreno, se expidió el decreto 894, mediante el cual desde hoy volvieron los precios de los combustibles al precio anterior. Quedó sin efecto temporalmente hasta que se haga el decreto siguiente que se está trabajando. Está con nosotros el secretario general de la Presidencia, José Augusto Briones, a quien le damos la bienvenida, y queremos conocer cómo se está
elaborando este proyecto, ¿en qué condiciones, como dice el decreto, se va a establecer una política de subsidios con un enfoque integral? ¿Qué significa eso? Miguel, buenos días, gracias por la oportunidad, saludo a la radioaudiencia. En primer lugar, quiero decir que el presidente Moreno decidió por la paz. De ahí que esa decisión se reflejó en dejar sin efecto el decreto 883 y promulgar el 894, que tiene una política integral. ¿Qué significa? Que los subsidios tienen un criterio de racionalización, focalización y sectorialización. El decreto 883 tenía un espíritu y una decisión política muy clara, Miguel. No se puede seguir subsidiando al contrabando y a los que más tienen. 1.400 millones de dólares al año en subsidios que no van a quienes más necesitan. Era necesario desmontar. El presidente Moreno, al decidir por la paz, al ser sensible, y en el marco de la mediación de Naciones Unidas y la Conferencia Episcopal, estamos formulando un nuevo decreto que trate de afinar aún más los criterios de focalización. ¿Qué significa esto? Que el incremento que se dé, porque este es un tema claro, no es que se desmantela o se echa atrás toda la decisión, que el incremento que se dé debe de alguna manera compensarse y orientarse definidamente. Por ejemplo, criterio de focalización, instrumentos claros para quien menos tiene, en los sectores donde más necesitan, para ponerlo en términos muy concretos. Ahora, se habla de focalización en el decreto, pero también racionalización y sectorización. ¿Cómo se va a hacer esto a fin de que no sigan beneficiándose quienes más tienen y también los contrabandistas? Sectorización significa que los sectores, o sea, focalizar implica que llegue el beneficio a quien más necesita, menos tiene, y el Estado está como una entidad que blinda estos derechos. O sea, quien menos tiene. Sectorización, sector agrícola, rural, productores pequeños, o sea, afinando el lente al mínimo para que ahí llegue el beneficio. ¿Cómo? A través de una política pública clara, sin intermediarios, y que llegue programa sostenido de Estado. Aquí no se trata de salir a repartir billetes, sino que la acción del Estado a través de programas se ejecute de manera sostenida, sea asumida por las comunidades en coordinación con otras instancias tipo municipio, y que esto sea sostenido en el tiempo. Eso es conceptualmente como se lo tiene previsto. La CONAIE está dentro en la redacción de este decreto a fin de que mañana no se diga que no hubo consulta y simplemente se vuelve a imponer. Se está trabajando, por una parte, dentro de la metodología propuesta por los mediadores Naciones Unidas y Conferencia Episcopal. Los equipos técnicos del gobierno hacen la propuesta, se analiza los equipos de la CONAIE y paralelamente el país, a través de sus sectores, opina también, porque esto se trata de un instrumento que debe conocer los sectores que componen la economía ecuatoriana. Mientras tanto, desde las 0 horas de hoy ya se está cobrando los precios anteriores. Se están cobrando los precios anteriores, eso como producto de la derogatoria del decreto, hasta tener este instrumento que permita superar esta situación. Ahora hay una inquietud, ¿qué va a pasar con los pasajes, las tarifas de los pasajes que la ANT, la Agencia Nacional de Tránsito, resolvió incrementar en 10 centavos? Al dejarse sin efecto el decreto que asumía estas funciones, retorna a los municipios la capacidad de regular el transporte urbano y serán ellos quienes tomen esta decisión. Pero la ANT, así como resolvió el incremento de los 10 centavos, tendrá que dejar sin efecto ese aumento. En efecto, y retorno. Entiendo que hoy ya se toma esa decisión. Porque claro, los municipios que de alguna manera se lavaron las manos en esto, tendrán que volver a asumir cuando tanto reclamaron la descentralización y después le dejaron al gobierno central. Eso es otra de las lecciones. Nosotros no podemos hacer procesos de descentralización a la carta. Cuando me gusta y es políticamente rentable, lo asumo. Y cuando no, que lo haga el gobierno. Los temas impopulares no, le deja al gobierno central. Yo creo que eso, la responsabilidad aquí debe ser integral, y eso fue una de las lecciones que nos dejó este duro proceso. Ahora, ¿cuándo el gobierno va a anunciar esto? Porque de alguna manera hay ciudades como Guayaquil, en Quito, que se ha venido cobrando
el incremento de los 10 centavos? Hoy la ANT impartirá las directrices que este caso requiere. Mientras tanto, en esta etapa ya, decía usted al comienzo, todo se hizo por la paz. ¿Cómo se va a construir en esta nueva página que abre el Ecuador a fin de que nunca más se repita este vandalismo y esta destrucción por sectores que están plenamente identificados en el Ecuador? Miguel y radioaudiencia, nosotros sufrimos el ataque de desestabilización más grande de la historia en los últimos años. La confluencia de una movilización indígena, más la delincuencia política organizada y vándalos y hasta terroristas, sitiaron Quito y desestabilizaron de manera agresiva el Callejón Interandino. Creo que el antídoto para este tema es conciencia y participación ciudadana. Y aquí sí debo decir, con todo respeto, nosotros no podemos seguir en la Twitter política y de ahí que pase el resto. Nosotros hemos visto una acción muy cómoda de muchos ciudadanos solo tuiteando, sin expresarse. Y esa no es una manera como se construye una sociedad. Y dejando que la violencia crezca. Sí, yo sé que muchos fuimos, lo digo por mi familia, porque pasó una marcha al pie de nuestra casa, atemorizados, pero no nos expresamos. Nos contentamos con mandar tweets, quejarnos de todo y no ser partícipe. Y de ahí, ¿por qué reclamamos? Porque un grupo se expresa. Bueno, ese es el grupo que se expresa. ¿Y el resto de la ciudadanía? Incluso más grave, retuitear mentiras. Bueno, fue terrible. Yo creo que esto nos deja lecciones para el país, para la democracia, y no podemos seguir pensando la sociedad como lo estamos haciendo. ¿Cómo está el presidente Moreno? El presidente Moreno, como ustedes lo habrán visto ayer, de muy buen ánimo, tomando decisiones y sobre todo decisiones para el beneficio del país. Las decisiones que se tomaron en el 883 fueron decisiones pensadas en el país y no solamente en este periodo ni en las próximas elecciones. Lo más fácil para el presidente Moreno hubiera sido contraer más deuda cara. ¿No le parece, Miguel? Contraer deuda cara, patear la pelota y seguir. Tomó una decisión, desencadenó todo este cóctel y tuvimos momentos duros, pero el presidente Moreno muy firme. El traslado de la sede de gobierno a Guayaquil creo que fue una medida acertada, porque de lo contrario hubiera sido otro trofeo el Palacio de Carondelet. Usted ya sabe cuál es el primer trofeo macabro, el edificio de la Contraloría. ¿A quiénes le interesaba destruir la información que está en la Contraloría? Eso está claro. ¿El correísmo? El correísmo y otros sectores que querían que todos los procesos que estaban ahí queden destruidos. Ahora, en el diálogo de anteanoche con la dirigencia indígena, una de las secuelas finales, el mensaje de Juan Sebastián Roldán, es que no debe haber impunidad. ¿Cómo el gobierno desde su ámbito, respetando las instancias de la Administración de Justicia, va a actuar para que no quede en la impunidad todos estos hechos vandálicos? El gobierno, respetando la separación de poderes, pero con mucha firmeza, está presentando todas las denuncias correspondientes para que sea la justicia quien procese y con responsabilidad actúe. Hemos conocido, lamentablemente, que algunas de las personas que atacaron el edificio de la Contraloría han sido liberados. Hay que decirlo, la jueza Elena Carvajal, luego de todo lo que vio el Ecuador y el mundo, el incendio del edificio de la Contraloría, quemar documentos. Bueno, aquí va a haber por lo menos un exhorto, sin injerencia en la función judicial, un exhorto para que asuman la responsabilidad los jueces del país. Esta debe ser una cruzada del Estado y de la ciudadanía, Miguel. Esto no es solamente responsabilidad del gobierno. Debemos actuar con responsabilidad. Nos incendiaron el país, sitiaron ciudades, quemaron edificios, quemaron canales. Eso no puede quedar en la impunidad, Miguel. De lo contrario, seríamos una sociedad inviable. Esto va más allá del gobierno. Es un tema de sociedad responsable. ¿Qué país queremos tener? Esa es la reflexión de hoy. José Augusto Briones, secretario general de la Presidencia de la República, en el noticiero El Comercio TV a través de Televicentro. En Ecuador Radio, Radio Quito,
y Platinum FM vamos a continuar este diálogo con el secretario general de la Presidencia. Un muy buen martes y que la paz vuelva a todos los sectores del país.